Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Estamos estudiando este trimestre cómo crecer nuestra relación con Dios, así que hoy no es la excepción, vamos a estudiar una lección valiosa. Bienvenido también, Claudio, nuevamente. Muchas gracias. Estoy muy contento también de estar acá en esta, como dices tú, estas hermosas lecciones que nos ha tocado compartir en este trimestre. Durante esta semana vimos una lección que era esencial y había un versículo inicial que partía y nos aclaraba el plano y casi que podríamos terminar allí. Pero hablaba acerca de: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Así es un versículo muy conocido y también muy sugerente, ya que nos permite saber que Dios está dispuesto, dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el contexto de esta semana es también saber cómo llegamos a eso, al perdón de Dios. Claro, el versículo parte si confesamos nuestros pecados. Y hablábamos allí acerca de algo que venía apuntando todas las lecciones, de que para nosotros confesar un pecado tenemos que reconocer el pecado. Exacto. Durante la lección pasada hablábamos mucho acerca de lo que hacía el pecado en nuestra vida. Y ahora, si nosotros reconocemos eso y lo confesamos ante Dios, requiere un espíritu de humildad. Que eso era importante, que lo vamos a ver más adelante, que no nace necesariamente de nosotros, pero que sí es necesario hacerlo en el proceso del cristiano para poder crecer con Dios. Fíjate que los israelitas habían visto la mano de Dios al sacarlos de Egipto, cuando estaban allí transitando en el desierto. Habían visto la mano de Dios en muchas ocasiones, a diario veían la mano de Dios. Sin embargo, en un momento de ese caminar, ahí Moisés se va a la montaña, se va a encontrar con Dios y parece que no iba a volver nunca. Y algo pasó con los israelitas que perdieron todo ese agradecimiento, toda esa fe que tenían en Dios. Para mí es muy sorprendente cada vez que leo esa historia. Sí, es sorprendente porque, insisto, vienen de cruzar el Mar Rojo. O sea, no era que Jesús lo había sanado, que es un milagro grande, pero fue algo totalmente visual para todos y que seguramente quedó grabado en su memoria de cómo atravesaron un mar. Y al ratito ven que Moisés se va un rato, se desesperan y de hecho dice que mientras veían la nube, o sea, Dios estaba ahí mismo en la Shekinah, se hacía presente y ellos ni siquiera, ni aún así, dijeron ya, desviémonos a lo que hemos aprendido siempre, claro, lo que vimos en Egipto, y nos desviamos de nuevamente a un becerro de oro. Es muy tal vez decidor este ejemplo del pueblo de Israel rebelándose en contra de la voluntad de Dios y haciendo un becerro de oro, además utilizando joyas que habían obtenido en Egipto. Y también, según yo, Joshua, demuestra mucho cómo es el ser humano, tan fluctuante. Somos, un día estamos aferrados a las cosas de Dios y agradeciendo y diciendo gloria a Dios, y al otro día podemos estar como el pueblo de Israel haciendo todo lo contrario. Claro, y allí es donde el Señor nos invita a mirarlo a Él. ¿Por qué? Porque si nos miramos nosotros mismos, flaqueamos. Exacto. O sea, si nos dejamos llevar por lo que decía, el arrepentimiento también genera acción en el ser humano. Ahora, si nosotros esperamos realizar esas acciones por nosotros mismos, puede pasar la vida entera. Fíjate que la vida pasa tan deprisa que diariamente nosotros tenemos una oportunidad de poder estar en comunión con Dios. Las cosas ocurren rápidamente. Nosotros diariamente también cultivamos esa fe en Dios. Así como a lo mejor alguien podría decir, bueno, el sábado yo lo dedico a hacer la voluntad de Dios, a estar en comunión con Él. Pero a veces hasta eso se nos complica. Nos ponemos a hacer otras cosas, nos alejamos de lo que Dios quiere para el sábado y de alguna forma también nos vamos alejando de la voluntad de Dios. Esos pequeños detalles, estudiamos en esta semana que la prisa de la vida hace que muchas veces nosotros no consideremos cada instante como una oportunidad de conectar con nuestro Creador. Claro, a veces parece que las situaciones de la vida nos bombardean y no nos permiten generar este lazo que Dios quiere con nosotros. De hecho, el pueblo de Israel lo mismo, pues, o sea, estaban tan concentrados en ellos que se olvidaron que Moisés iba a interceder justamente por el pueblo allá arriba.
Entonces, las cosas que nos ocurren a diario sí son importantes. Se hacía hincapié en que nosotros tenemos que considerar cada acto, cada situación como una oportunidad también de estar en comunión con Dios. Bien, hablaba la lección acerca de dos temas importantes, uno el arrepentimiento y el otro el perdón. Qué interesante teníamos acerca del arrepentimiento. Creemos que viene de nosotros, viene de Dios. Surgían varias interrogantes. Voy a leer Isaías 64:6, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia indica que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos tener santidad, que nosotros por nuestra cuenta no somos personas a las cuales genera arrepentimiento, como dices tú, o que genera ese deseo de buscar a Dios, sino que muchas veces es Dios que nos busca a nosotros. Más adelante vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, que Él nos busca y nos convence de pecado, dice la Biblia. Entonces, claro, nosotros por nuestra cuenta no tenemos esa capacidad automática de arrepentirnos, de confesar, de estar en comunión con Dios, porque sí nomás. No es algo propio de nuestra característica humana. También implica entender lo que hace el pecado en nuestra vida. Lo leíamos en una cita anterior y volví a aparecer, que dice que cuando entendamos lo que hace el pecado en nuestra vida, recién vamos a poder acudir a Él. Y allí también lo asemejábamos a Mateo en el Sermón del Monte, cuando decíamos bienaventurados los que lloran, dice. Sí. Pero cuando uno lee y profundiza un poquito más, no es los que lloran, porque podemos llorar por la consecuencia de nuestros actos. Pero este lloro es algo más aún. Es entender lo que el pecado hace en nuestra vida. Cuando entendemos que no es solo la acción del momento, sino de que el pecado nos condenó a muerte, es cuando podemos entender realmente y el Espíritu Santo obrando en nosotros y podemos llegar a un arrepentimiento. Y fíjate que la actitud del arrepentimiento es tan sana para el ser humano que muchas veces nosotros le hablamos a nuestros hijos y les decimos: hijo, mira, te doy un consejo, no hagas tal cosa, o hace otra que te hace bien. Y la verdad que si ellos hacen o dejan de hacer, nosotros no nos beneficia particularmente a nosotros, pero sí les beneficia a ellos. Lo mismo ocurre con Dios y nosotros. Dios ama que estemos en comunión con Él, pero también que tengamos una actitud humilde, de arrepentimiento. Porque recuerden que cuando nosotros somos humildes, recién ahí vamos a tener la actitud de arrepentimiento. Una persona soberbia, por ejemplo, no se va a arrepentir. No reconoce su error. No va a reconocer su error. Y menos lo va a confesar a Dios, como lo dice. Menos. Y de hecho, existen muchas personas en este mundo soberbias que dicen: ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿De qué? Si Dios no existe. ¿Quién dijo que yo soy pecador? Claro. Entonces, de alguna manera, perseveran, sufren, hacen el ciclo de esta vida, que es como embarrarla y volver a caer. Embarrarla y volver a caer. Sí. Tristemente. En eso también venían a nuestra mente, y lo conversábamos delante, unos ejemplos bíblicos donde podemos comparar algunos personajes que, si bien no aparecían en la lección, muestran muy claramente el arrepentimiento. Uno de ellos era Juan y Judas. Ambos traicionaron a Jesús, podríamos decir, en un momento parecido. Pero ¿qué hace la diferencia? Uno se arrepintió. Uno se arrepiente y el otro no. Y tristemente el pecado inundó la vida de Judas, al punto que lo llevó a tomar la decisión que tomó finalmente, fue que de quitarse la vida. Y también veíamos entre David y Saúl, y cuando nosotros analizamos la historia de Saúl, pareciera que Saúl no hizo cosas tan malas. Claro. O sea, dejó con vida a unos corderitos, a unos ciervos. Dejó también, fue desobedeciendo, pero si vemos a David, nos parece que fue terrible lo que hizo. Fue terrible, pero ¿cómo termina llamando Dios a David? Un hombre conforme a su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? El arrepentimiento. Claro, y ahí, mira, ahí hay algo interesante, ¿eh? Hay dos tipos de arrepentimiento, si tuviéramos que decir así. Sí. Un arrepentimiento que es por las consecuencias del pecado. Es decir, si algo malo me pasa, entonces, no, estoy arrepentido, sí, yo lo reconozco, estoy arrepentido. Y otro que reconoce su pecado y además cambia. Yo creo que ahí está la diferencia del arrepentimiento auténtico, de confesarle a Dios nuestros pecados, arrepentirnos y cambiar de rumbo y además volver a Dios. Versus el que se arrepiente por las consecuencias, como Judas, que estaba arrepentido, sí, pues porque no se cumplió lo que él quería. Pero en vez de volver a Dios, se suicidó. Sí.
Había una cita que decía, el arrepentimiento de Dios no es como el del hombre. El vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre que se arrepienta. El arrepentimiento del hombre implica un cambio de parecer. En cambio, el arrepentimiento de Dios implica un cambio de circunstancias y relaciones. O sea, el arrepentimiento humano puede quedar muy en lo mental, como dice usted. Claro. Puede quedar en chuta, me sentí mal, lloro por eso porque son las consecuencias de nuestro acto, pero el arrepentimiento de Dios requiere acción. Exacto. Requiere que nosotros tomemos carta en el asunto, que podamos decidir cambiar nuestra condición. ¿Y cómo podríamos definir un arrepentimiento auténtico? En que mis caminos van en la dirección de los caminos de Dios. O sea, si alguien dice estar arrepentido, pero hace algo en contra de la voluntad de Dios, la verdad que no es un arrepentimiento auténtico. Y aquí viene una parte central de la lección, Joshua, que es el papel del Espíritu Santo. Fíjate que Jesús mismo dijo en Juan 16, 7 y 8, dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la obra del Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. Siento que muchas veces no le hemos dado el rol que merece el Espíritu Santo en nuestra vida, como que lo hemos dejado como una simple frase bonita, Claro. como que a veces nos concentramos en el Padre y en el Hijo, que está bien, yo no digo que eso está mal, solo que no contemplamos la obra maravillosa que es el Espíritu Santo, sobre todo hoy en día. Exacto. Debemos ser conscientes, sobre todo como en el tiempo que vivimos, la obra que ejerce el Espíritu Santo. De hecho, Jesús le dio la relevancia correcta. Él Sí. les dijo, yo estoy acá, Les conviene. ustedes me ven y todo, pero me circunscribo un cuerpo. Mientras que el Espíritu Santo va a todos a ayudarlos. Sí. Les va a convencer de justicia, de pecado, cosas que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos que alguien nos aclare las cosas. Y el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo, y, como diríamos aquí en Chile, está haciendo esa pega. Sí, mire, aquí hay una frase muy potente que dice que la obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y su justicia. Y había un versículo que era en Hechos 5:31 que dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. O sea, Dios primero nos da a Jesús, consecutivamente viene el arrepentimiento y el perdón. Claro. No es nosotros por nuestro acto nos arrepentimos y buscamos el perdón y viene Cristo. Él siempre está allí. Dios siempre está buscándonos. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta llamando. Claro. Si alguno oye y abre la puerta, voy a entrar. Entonces ahí tú ves la labor de Dios Sí. a través del Espíritu Santo tocando la puerta. Y dice yo estoy. Y por la vez que usted lea ese versículo, él siempre estoy en el presente. Entonces, él siempre está allí. Ahora, usted tocaba algo importante delante y decía, muchas veces Dios sí está ahí, pero tal vez ya es tarde porque las consecuencias de nuestro acto ya han hecho el daño que buscamos en realidad. Y si bien Dios está ahí, no podemos las consecuencias dejarlas de Es lado. que por eso es importante que el Espíritu Santo haga su trabajo y nos convenza de pecado, porque el pecado nos destruye. Estamos volviendo un poquito a la lección anterior, pero el pecado tiene la misión de destruir al ser humano y destruirlo definitivamente, o sea, que no alcance salvación incluso. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios siempre está ahí. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. O sea, Él va a estar siempre. Pero cuando usted vaya a Dios, trate de que sea cuanto antes. Porque puede llegar un momento en que Dios te va a recibir, pero ¿en qué condiciones? Sí. O sea, puede ser que usted se arrepienta cuando ya su cuerpo está con un cáncer terminal, o cuando usted se reventó por sus malos hábitos y ahí va a buscar a Dios. Como dice la Biblia, Dios está tocando la puerta en todo momento. Cuando tú eres joven, cuando tú tienes la plenitud de la vida, ahí está la oportunidad también de arrepentirnos y buscar a Dios. Yo creo que eso a veces es lo triste del ser humano. Tener que llegar a esas condiciones, o sea, a veces se llama cuando está en el lecho de la muerte, cuando hay un hogar destruido, cuando tal vez las finanzas ya no están bien, cuando parece que nada va bien, allí probamos con Dios. Otra frase dice que el arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo. O sea, si nosotros creemos que vamos a hacer conciencia solamente de que estamos mal y dejando a Dios de lado,
No. a Cristo? No. No es posible. Hay mucha gente que dice, yo no le hago mal a nadie, no me interesa la religión, no me interesa creer en esto o lo otro, porque al final yo soy una persona buena. La verdad es que la bondad no está en nosotros, está en Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es la muerte, pero el don, o sea, el regalo gratuito de Dios es la vida eterna. Es decir, la vida eterna es un regalo de Dios. No es algo que yo pueda conseguir por mis propios medios, porque alguien puede decir, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, soy un excelente vecino, un excelente en la sociedad. Pero la Biblia dice que el don gratuito de Dios es a través de Cristo Jesús y es la vida eterna. Claro. Bien, queridos amigos, ha sido una interesante lección, sin duda da para mucho más, pero hoy día podemos solo hacer una invitación especial, arrepentirse. Sí. Pero no un arrepentimiento de un remordimiento por las consecuencias que puedan tener nuestros actos, sino recurrir a Cristo, porque Él nos dará el verdadero arrepentimiento. Así es. Tenemos la certeza, la confianza de que Él está allí para perdonarnos, pero también debemos hacer una oración especial a Dios. Que Él nos perdone, pero que también nos ayude a remendar nuestros actos. O sea, que Él moldee nuestro corazón, que transforme nuestros pensamientos, porque el pecado también causa estrago en nosotros, lo dijimos, va cambiando la mentalidad. Pero debemos orar de esa misma forma, pedir al Señor perdón por nuestros pecados, pero también pedir que Él nos vaya moldeando. Así es, así es. ¿Algo más que...? Sí, solamente mencionar que al final se muestra una parábola de una boda. Se invita a todos a la boda, pero los invitados no van. Entonces el administrador ahí dice, inviten a otras personas y pónganle un vestido y estén acá. Y en esa historia dice que aparece alguien en la boda sin el vestido preparado para la boda. Y entonces se le dice, ¿y tú qué haces acá? No, yo vine a la boda, pero no tienes la ropa. Sí, pero vine con esta ropa, con la que yo me parece correcto. Muchas veces somos así los seres humanos. Buscamos a Dios por las nuestras. Creemos que en nosotros está la capacidad. Y la verdad que en esta lección aprendimos que nosotros necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestro formato de vida y ajustarnos a lo que Dios quiere. Así que creo que es una bonita lección donde aprendimos muchas cosas. Invitar también a nuestros queridos amigos que nos escriban sus comentarios. Creo que son súper importantes sus comentarios. Incluso si alguien quiere que mejoremos en algo, todos los comentarios nos sirven. También le agradecemos mucho a los que están compartiendo, porque de alguna manera nos motiva también esto a seguir. Y la idea es, Yochoa, incentivar a todos a estudiar la escuela sabática. Yo creo que es el fin principal, que todos puedan allí tomar su lección de escuela sabática, principalmente su Biblia, y estudiar estos temas que están allí para nuestro bien, lo decíamos. Sabemos que sin Cristo nada podemos hacer, así que invitarlos a eso, a que puedan abrir su Biblia, estudiar estas grandes verdades acerca de Dios. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, un feliz sábado para cada uno. Que Dios los bendiga, será hasta la próxima.